Que Dios bendiga su vida, siga bendiciendo su vida en esta mañana. Estamos agradecidos a Él por todas las cosas, amén. Y de poder estar juntos aquí para alabarle, para bendecir su nombre y glorificarle a Él, porque Él es un Dios bueno, un Dios grande, un Dios de misericordia, amén. Sí, como cantábamos recién, cantábamos los hermanos y cantábamos todo, que no se apague el fuego. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti, dice, por imposición de mis manos. O sea, el cristiano por el Espíritu Santo tiene que avivar todo eso para poder seguir adelante, amén. Así que estamos en este tiempo hermoso que nos regala el Señor en alabanza y poder gozarnos en Él, porque Él es un Dios bueno, amén. ¿Vino a gozarse usted? Amén. Nos podemos gozar en el Señor, sentir su presencia maravillosa cuando podemos alabarle a Él, porque es lo más precioso. Alabar a Dios con todo nuestro corazón, decirle gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, nos brinda cada día. Y decirle gracias por tu presencia, porque es lo más importante, que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Moisés le dijo al Señor: si tú no vas conmigo, yo no me muero. Y si Moisés le dijo eso, ¿cuánto más nosotros? Amén. Somos sus hijos, somos su pueblo. Pero digo, Señor, ayúdanos a perseverar, a confiar y a seguir adelante. Que no se apague el fuego ese. Es una realidad, hermano, para nuestras vidas. No se puede apagar el fuego. Pero cuando se va apagando, si calentaba, ya no calienta más. Y si lo tenía encendido por alguna razón, ya tampoco va a servir. Y Dios quiere que estemos así. Que esa llama arda en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo sople cada día en nuestras vidas para darnos nueva fuerza para poder seguir adelante. Hermosa expresión, hermosa alabanza. Y hay tantas cosas lindas a través de esta expresión de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a leer en otro lugar, mejor dicho, no vamos a tocar este tema. Esto lo pasamos, lo vivimos ahora, nos gozamos en su presencia. Por ahí quiero que abran su Biblia en Primera de Juan. Y cuando el Señor nos habla, Primera de Juan 2, vamos a leer del 15 al 17, son un par de versículos y luego nos extenderemos un poco más en otros lugares de la palabra de Dios. El apóstol Juan nos enseña a través de la palabra, como toda la Biblia enseña, de cómo debemos conducir nuestras vidas en esta tierra. Debemos llegar a un conocimiento de la palabra de Dios para poder entender y comprender qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el Señor, en su amor y su misericordia, que da hasta la palabra de Dios, que es la carta a los hombres, ¿no? Una carta de Dios es una expresión de la palabra de Dios para nuestras vidas, para que nosotros podamos entender y comprender. Hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios han escrito todo esto. Amén. Y San Juan era uno, el apóstol Juan era uno. Y entonces él nos dice, con ese amor que hablaba Juan, si usted lee todas las cartas de Juan, ¿cómo habla con ese amor? Es lo que recibió de Jesús, era el mimado de Jesús, el que apoyaba su cabeza en su pecho. Y entonces nos dice ahí, acá hay un título que tiene, que yo el título mío le puse No améis al mundo, pero dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Señor, ayúdanos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y en el 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese hermoso consejo que nos da de vida.
para que nosotros podamos ser aquellos que podamos caminar en este mundo siendo guiados por el Señor y por el Espíritu Santo de Dios. El mundo y la verdadera iglesia son grupos diferentes de personas, porque nosotros vinimos del mundo, hemos sido trasladados de las tinieblas, como dice Pedro, a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes del justo, las virtudes de Jesucristo a este mundo perdido. De ese mundo salimos nosotros, de ese lugar nos rescató el Señor un día. Su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario hizo que nosotros, viniendo a Él, reconociéndonos como pecadores y pidiéndole perdón, Él nos hacía salvo por esa sangre vertida. Entonces no es que el mundo y la verdadera iglesia, esos son grupos diferentes de personas, son grupos diferentes. No es que nadie sea mejor que los demás, ni que yo, que usted, ni usted que conmigo. Somos iguales, vinimos de ese lugar y fuimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el dominio del diablo, está bajo el dominio de Satanás. ¿Se da cuenta? El que camina, por eso usted ve la diferencia. Y en cambio, dice, la iglesia pertenece solamente a Dios. La iglesia es de Dios. Entonces mi camino es andar justamente por donde yo estoy, en la iglesia que le pertenece a Dios. El camino que yo tengo que seguir es andar por esta tierra tomado de la mano de Dios. Entonces no debemos de amar las cosas. Lo explica acá, ¿no es cierto? En el mundo nosotros somos extranjeros y peregrinos, caminamos por esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos, dice. Y no debemos aceptar el mundo, ni amar al mundo, vencer al mundo. Diría que también hay una cosa que puede ser odiar la maldad del mundo, para que no sea en nosotros, para que nada se pegue en tu vida y en mi vida. Porque esto es el mundo. Amén. Vivimos en este mundo. Trabajamos aquí. Compartimos con gente que no tiene la misma confianza y fe en Dios. No está diciendo el Señor que tenemos que apartarnos de eso. Sería imposible. Eso va a ser más adelante, cuando venga Jesús. Pero en este tiempo nosotros tenemos que compartir quizás trabajo, opiniones, quizás en distintos lugares que uno pueda estar en este mundo, porque estamos aquí. Todavía estamos aquí, estamos en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo pide que oremos por la tierra donde estamos, donde vivimos también. Es importante orar por Argentina, ¿no es cierto? Amén, porque estamos aquí. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero lo que pide el Señor es que no seamos como fuimos antes. Yo no sé cómo no vas a saber así. Yo sé cómo fui antes. ¿Se da cuenta? Cuando yo no conocía a Dios, cuando yo era blasfemo de Dios, cuando yo insultaba a Dios, cuando no me interesaba de nada. Entonces yo sé lo que era. Y ahora aprendí algo nuevo, algo diferente. Que son las cosas de Dios. Entonces el apóstol Juan dice, hijitos, como queriendo decir, hijitos, no amen al mundo. No vivamos las cosas que el mundo quiere hacer. Dejemos de lado. No nos interesa. Porque nosotros vamos por un camino, por una senda que nos lleva al cielo. Un día. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Créalo. Y busquen al Señor cada día. Gloria al nombre de Jesús. Amar el mundo, también yo le explico esto porque así podemos entenderlo un poquito más. Amar al mundo, sé que es algo profano, dice acá. Se profana la comunión con Dios. Y profano quiere decir que es contra reverencia debida a las cosas sagradas. O sea que no está en contra de las cosas sagradas. Entonces dice,
profana la comunión con Dios, lleva a la destrucción. Amén. Aleluya. Porque usted, si deja las cosas de Dios, lleva a la destrucción espiritual. Espiritual. Nos destruye. Cuando nosotros, por eso la persona que deja el camino, ¿qué hace lo primero? Estaba escuchando a un pastor que decía, lo primero que hace es juntarse con la familia. Decía un pastor, decía, lo primero que hacemos, dice, porque a él había pasado, dice, yo lo primero que hice es buscar aquella, mi tío, todo, dice, que no los veía por mucho tiempo, y ya me iba, ya estaba, porque de esto ya me había olvidado. Y sabe, Dios no quiere eso. No es que no quiere que usted visite su familia, que usted esté cerca de su familia, que usted ame a su familia. No está diciendo eso. Pero todo cuando uno viene a esa destrucción espiritual en nuestras vidas, es cuando ya no nos importa Dios, corremos ese riesgo, esa destrucción espiritual, donde nos quita la fe y nos apaga lo que cantábamos recién, ese fuego. Amén. Quiero que se me esté entendiendo en esta mañana, porque esto nos lleva al camino que Dios quiere, para que podamos vivir en su voluntad. Si no, no podemos vivir en la voluntad de Dios. Cuando estamos mitad y mitad, es difícil, pero que Dios me ayude y que Dios los ayude a ustedes también, para que podamos estar tomados de la mano de Dios. Hay muchas prédicas que son más lindas, más llegaderas quizás, pero ¿saben que esta es la enseñanza que necesitamos? Es como los padres en la casa, si no instruye al hijo de chico, y cuando sea grande va a ser difícil. Y uno tiene que enseñarle la educación, todo lo que sea necesario para vivir en la sociedad, para vivir de esa manera en este mundo. Y Dios quiere educarnos y enseñarnos a nosotros cómo conducir nuestras vidas en esta tierra, en el temor de Dios, en la voluntad de Dios. Y entonces Juan escribe, no amen al mundo, porque esto es problema. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, amar al mundo también significa, dice, estar en comunión, en íntima comunión con los valores, con los intereses, todos métodos y placeres del mundo. Y estar entregado, dice, a ellos significa complacerse de lo que ofende a Dios. Cuando uno hace ese tipo de cosas, ofendemos a Dios con nuestra actitud, con nuestra decisión de hacer cosas que a Dios no le agrada. Le ofende a Dios y se opone a Él. Uno puede decir, sí, pero yo voy a la iglesia, oro también, pero Dios nos pide algo más. No amemos las cosas de este mundo, porque no nos sirve. Amén. Como dijo el hermano, tan gozoso, esté contento, no se ponga triste. Recíbalo en su corazón en esta mañana, porque va a ser de bendición para su vida y para mi vida. Porque a mí también me costó. Si bien es cierto que yo le entregué al Señor y así de golpe nomás yo podía hablar en mi trabajo, aunque se reían de mí, y decir todas las cosas, pero me costó un montón de cosas. Me costó. Ella me conoce porque ella sabía. Y ella siempre me decía, esto no tenés que decirlo, esto no tenés que hacer. Esto no es así a donde vos estás ahora. Y yo fui aprendiendo, y le cuesta a uno muchas veces. Porque a veces tenemos amigos, tenemos conocidos así, pero vos te acordás que antes sí, antes era, pero a veces le cuesta a uno decir, antes sí, ahora no. A veces sí, bueno, vamos a tratarlo una vez. ¿Qué te puede hacer una vez? ¿Qué puede hacer un problemita, una dificultad un día? Pues sabes que Dios te va a enojar con vos. Porque el enemigo es astuto. Como siempre digo, ¿cómo le hizo a Eva?
Ya se va a dar cuenta Dios que vos cortaste esa fruta de ese árbol. El enemigo viene así, te lo presenta bien siempre, como que no te daña. Y a veces caemos. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Entonces el Señor nos alerta. Nos alerta, nos enseña a través de la palabra. Lo tenemos aquí. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero se refiere a estas cosas. No, pero yo tengo un trabajo, estoy con un mundano. Usted tiene que trabajar ahí, en la empresa. No, usted lo que no tiene que hacer es lo que hace ese mundano. Y que no le agrade a Dios. ¿No? Que no le agrade a Dios. Por supuesto, a eso voy. Todo como decía recién. Complacerse en lo que ofende a Dios y se opone a Él. Todo lo que ofende a Dios es lo que el cristiano no tiene que hacer. Lo que no le agrada a Dios es lo que el hombre y la mujer creyente no lo tiene que hacer. No debemos hacerlo. Yo no digo que por ahí hay situaciones, circunstancias en la vida que uno puede caer de la gracia de Dios. Sí, estoy diciendo esto. Porque es así. Pero podemos volver al Señor. Volvemos al Señor. Y le decimos, Señor, te seguiré toda mi vida. Amén. Amén. Solamente que Dios nos habla con todo su corazón para que nosotros podamos entender. Y tratar en Dios, permanecer fiel a Él. Y a veces ocurren cosas así, uno no puede negarlo. Señor, ayúdanos. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dice, hay una palabra que dice acá, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, bueno, miramos, ¿qué es deseo de la carne? El deseo de la carne son los deseos impuros y corre tras los placeres pecaminosos. Esos son los deseos de la carne. Y la satisfacción sensual, dice. O sea que estas son las cosas que son los deseos de la carne. Esta es nuestra lucha. Porque tenemos esa lucha siempre en nuestras vidas. Lo vamos a tener hasta el último día. Como contra la lucha contra Satanás. Porque hay cosas que a la carne le gusta, pero no es de agrado a Dios. Y eso es lo que tenemos que saber nosotros. Y orar a Dios, Señor, ¿esto está mal o está bien? Clamar a Dios, ir a la palabra si no hay respuesta, diría. Y digo, ¿qué dice el Señor? A ver. No, el Señor dice no, entonces no. Entonces dice, eso es los deseos de la carne. Son deseos impuros y corre tras los placeres pecaminosos y la satisfacción sensual. Entonces, a veces buenos deseos en el hombre y la mujer, pero lo que está hablando acá son los que son malos, los que no son de agrado a Dios. Un hombre o una mujer desean tener, qué sé yo, una casa, un terreno, un coche. No está eso, no. Es el anhelo, el deseo, se quiere. Y si es cristiano le va a pedir al Señor. Y va a orar al Señor. Y bueno, otra gente le pide. Y por ahí dice, tuve suerte, bueno, me salió esto, salió aquello, lo recibe. Pero hay deseos que son pecaminosos. De muchas cosas. Son pecaminosos. Entonces eso es lo que no agrada a Dios. Eso, ¿sabe qué? Todas esas cosas son aquellas, para hacer un poco más, ¿cómo se puede decir? Explicar mejor así. Son aquellas que cortan la comunión con Dios. Los malos deseos que puede cortar la comunión con Dios. Eso es. Bendito el nombre de Jesús. En el libro de, yo le digo, Filipenses, en el libro de
capítulo 3, versículo 19. Versículo 19. Dice, esto pasa hablando de este fin del problema de los deseos de la carne. Dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Eso no es bueno. ¿Ve? Será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo se piensa, cuando solo se piensa en lo terrenal. Pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos que ir a Cristo. ¿Está bien o está mal? Amén. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Por eso la lucha más grande que hay es contra la carne. Porque es duro muchas veces. No es fácil. Pero Dios nos ayude. Que Dios te ayude y que Dios ayude mi vida para poder seguir adelante. Después dice el deseo de los ojos. Dice los deseos de los ojos. Y los deseos de los ojos, dice, se refiere a la codicia y al apetito por las cosas atractivas a la vista, pero prohibida por Dios. Amén. O sea, el deseo de los ojos, ¿sí? Los ojos, uno mira y al mismo tiempo puede desear. Amén. Entonces, Señor, ayúdanos, porque ahí está. Gloria al nombre de Jesús. Se refiere a la codicia o el apetito por las cosas atractivas a la vista, pero prohibida, lo que está prohibido por el Señor. No es que uno va a mirar. Había un pastor de hace muchos años, norteamericano, él decía, la primera mirada no es pecado, dice. La primera mirada no es pecado, decía Billy Graham. Ahora la segunda es cuando pasa la mirada, de pronto, a ver, eso ya es un deseo. Depende que sea, lo que miró. ¿Me entiende? Depende de lo que sea, lo que miró. Todo tiene que referirse, ¿le agrada a Dios? Quiero que esto lo entiendan. No sé si me estoy explicando aquí. Yo le pedí al Espíritu Santo que me guíe. ¿Le agrada a Dios lo que vi? Si entra uno a pensar, por supuesto. Si por ahí en la segunda mirada, y entendió que es como cristiano, va a saber seguro. Porque nos está hablando a nosotros la palabra. ¿No es cierto? No podemos decirle a uno que no conoce, porque primero que no le va a interesar, y segundo porque no está regenerado en el Espíritu. Él vive su vida y nosotros vivimos en Cristo. Amén. Aleluya. Entonces el Señor nos enseña a nosotros. Nos enseña a nosotros. Entonces nosotros tenemos que mirar así. Ahora cuando en la segunda mirada, desde ahí entra hacia acá, esa es la codicia, depende de lo que sea. Por eso digo, todo lo que no ofenda a Dios. Quiero que me entiendan. O sea, entonces tengo que caminar con abrir un ojo y mirar. No. Normal. Porque Dios no está diciendo algo, nada de otra cosa. Normal. ¿Qué es lo que procede desde ahí hacia el corazón? Pero cosas que uno, desde que esas cosas que uno ve en la vidriera, que se quiere comprar, una mujer, un hombre, un joven, una jovencita, una ropa, qué sé yo, que le agrade a Dios también. Eso sí me ayuda. Y bueno, todas esas cosas tenemos que mirar nosotros. Todas esas cosas. Nosotros tenemos que hablar con Dios. Usted va y le dice a un amigo, una amiga, dice, bueno, ¿te gusta esto? Sí, te gusta. No, pero mirá que voy a la iglesia, ¿eh? No importa. No es así. Lo digo de pasada, lo digo de chiste en esta ocasión. Pero
Pero hay cosas que nosotros tenemos que preguntarle al Señor. ¿Qué dice? Yo quiero leer acá lo que dice Jesús en Mateo, sobre estas cosas de los ojos. En Mateo 5, 28. Y ahí puede verse todo lo demás, no solo que eso es eso solo. Jesús enseñó en el 28 dice, pero solo le leo un versículo antes y dice, ¿lo tiene Mateo 5, 28? Oíste, dice 27, delante, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Cuando se va a codiciar cosas que no son de agrado al Señor, es pecado casi, es pecado. Ya codició en su corazón. Por eso venir hacia la primera mirada no es pecado, la segunda. Porque la segunda es cuando entra eso. Amén. Entonces, de ahí, de esta parte, bueno, puede haber todas las demás cosas que ofende a Dios. Y como cristianos crecidos, ¿no? Nosotros tenemos que preguntarle, Señor, ¿esto es o no es de tu agrado? Yo creo que ya uno sabiendo y conociendo ya sabe que no es del agrado de Dios. Pero tenemos todo esto para nosotros entender y comprender lo que Dios quiere de tu vida, de mi vida, para que un día podamos estar con Él. Porque ¿sabe qué? La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces nosotros podemos hacer campaña, nosotros podemos hacer esto, podemos hacer todo, pero si no predicamos también lo que corresponde, el día de mañana el Señor va a demandar. Pero a mí no me enseñaron esto. Y ahí está. Tenemos que aprender. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno que es nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno. Gracias, Señor. Ese es el deseo de los ojos, como leíamos recién. Y después, bueno, también, como mirar pornografía, cosas inmorales, todas esas cosas, no es para el cristiano, no es bueno. Amén. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas. Todo aquello que sea así, no es así, no es bueno. Y tantas otras cosas. Porque uno como cristiano ya que sabe, y por eso le digo, tiene que orar al Señor. Señor, si no te agrada, yo no lo hago. Hablar con Él. Amén. Y por último dice, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, dice, se refiere al espíritu de arrogancia. Nos habla a nosotros cómo tenemos que ser. Un espíritu de arrogancia, dice que independiente, autosuficiente, que no reconoce a Dios como Señor, ni su palabra como autoridad suprema. Esa es la vanagloria de la vida, cuando vos te crees, como dice acá, un espíritu de arrogancia, de independencia, autosuficiente. Yo no quiero de Dios, a mí no me interesa Dios. Yo con mi propio brazo hago esto, con mi fuerza hago aquello, con mi capacidad, con mi intelecto, con mi entendimiento, con todo eso lo hago yo. Amén. Entonces dice que eso no reconoce a Dios. Eso es como no reconocer a Dios como Señor, ni su palabra como la autoridad suprema. Amén. Yo sé que acá ninguno tenemos eso, creo yo, con todo mi corazón. Y Dios me ayude a mí, porque sabe Dios lo que hay en nuestro corazón. Nosotros no sabemos, muchas veces dan lo más profundo, escondidito, hay algo. Yo le digo siempre, Señor, si hay algo escondido que yo no lo sé, muéstramelo para sacarlo. Me costó mucho desde que comencé el Evangelio a que saque, Señor, tantas cosas. Porque cuesta. Pero quiero decirte que es de tanta bendición para nuestras vidas. Amén. Gloria al nombre de Jesús.
Y en Santiago, sobre esto, en Santiago dice, Santiago 4, Señor amado, Santiago 4, 16 y 17 dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y acá lo que sigue. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En esas condiciones, amén, en esas condiciones, como dice acá, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios le cuenta como pecado. Esta es la palabra de Dios. Dios nos ayude. Dios me ayude a mí. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. ¿Han entendido? Tienen para leer. Pueden leerlo después en su casa, si tienen tiempo. Ahora quiero ir, aquí en Santiago mismo, quiero ir en el Santiago 4.4. Santiago 4.4. Si lo tienen Santiago, ahí nomás está. Leemos esto. Gracias, Señor, por tu palabra. Santiago 4.4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tenemos que entender esto también porque dice, como dice acá, oh almas adúlteras, pues, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Yo escuchaba también el otro día que decía, un siervo de Dios también le estaba diciendo, pero él estaba como en contra de decir que no entendía bien, no sé qué le habrá pasado, pero él dijo que no podía haber una amistad del mundo con Dios, porque Dios ama al mundo. Pero yo lo que digo, Señor, lo que yo entendí, digo, no es así. Dios ama al mundo, sí, ama al mundo, a la gente, ¿no es cierto? Pero Dios no ama lo que el pecado. Entonces lo que decía, no puede ser que haya que no pueda haber una amistad. La amistad se forma cuando uno, habiendo conocido a Jesucristo, es lavado por la sangre de Jesús y somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Lo dice la palabra. Pero en este caso, a lo mejor, bueno, uno lo mira así, la amistad del mundo es enemistad contra Dios, pero es referente a todo lo que estuvimos mirando acá, a todas esas cosas, es enemistad con el Señor. El mundo en esa forma está enemistad con Dios. Gloria al nombre de Jesús. En el libro de Job, no me acuerdo bien, capítulo 22, 21, creo que dice, vuelve en amistad con Él y todo te saldrá bien. Amén. Vuelve en amistad con Él y todo te irá bien. Todo te irá bien. Lo leí tantas veces. Y Señor, ayúdanos. Entonces todo aquel que esté enemistado de Dios, que no quiere saber nada de Dios, no, yo no quiero saber nada, pero si se convierte a Jesús, si viene a los pies de Dios, si un cristiano se enojó con Dios, vuelva en amistad con Él y le va a ir bien. Sí, gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Seguro que nos va bien, hermano. Con el Señor nos va bien. Pero tenemos que ser obedientes a Él. Jesús dijo, si vosotros sois mis amigos, haced lo que yo os mando, decía el Señor. Entonces yo soy amigo de Jesús y si no hago lo que manda, no soy amigo. Lo que Él nos mandó a hacer.
Para eso hay amigos cuando Él es lo que nos mandó a hacer. Nos ama el Señor, es igual. Quizás nos dijimos, se deja el camino, pero Dios te sigue amando. Pero hay ese momento, no es así, es como, no podés tener comunión con Dios. No hay comunión con Dios. Pero qué importante cuando uno puede seguir adelante tomado de la mano de Dios. Bueno, versículo 5 dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que el hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos ama, nos anhela. No quiere que caigamos en otra cosa. No quiere que nos alejemos. Como dice acá. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Seguro que sí. Es Espíritu Santo. Pero Él da mayor gracia, dice en el 6. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria al nombre de Jesús. Esa es lo que Dios tiene. Dice que a los soberbios los mira de lejos y a los humildes le da gracia, nos llena de su gracia. Aleluya. Cuando el Señor se enojó allá por Isaías 37, creo que está, no me acuerdo bien, se enojó con el pueblo de Israel que adoraban a ídolos. Se enojó tanto que dijo, bueno, que Él iba a estar, así dice el santo, el sublime que está, dice el profeta, el no alto, dijo, Él iba a estar con el quebrantado de corazón y el humilde de espíritu. Cuando vio toda esa gente, pero los que tenían un corazón quebrantado y eran humildes de espíritu, yo estaré con ellos. Se hablaba a ese pueblo, porque había gente así. Y así es con nosotros también. Él está con el quebrantado y con el humilde de espíritu para ayudarte, para bendecirte, para que tu vida se renueva en el Espíritu de Dios, se fortalezca en su presencia, que te dé nuevas fuerzas para seguir adelante. Aleluya, porque Él nos ama. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Después dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Deja que Dios tome tu vida. Deja que Él haga lo que tiene que hacer. Dejalo a Dios, sometero. Cuesta muchas veces someterse a Dios, porque nuestros pensamientos, porque nuestras cosas, nuestro razonamiento a veces parece que fueran mucho mejor que los del Señor. Pero sometido pues a Dios. Sométase. Me tengo que someter. Resistí al diablo. Vencé, luchá, perseverá. Esto no me va bien, pero me va a ir bien porque yo tengo a Cristo. Hoy veo así las cosas, pero mañana va a ser diferente, porque Dios está contigo hoy y mañana, y te ha dado la victoria a ti. Gloria al nombre de Jesús. Resistí al diablo y huirá de vosotros. Pero cuando usted y yo nos sometemos a Dios, porque nunca la Escritura va a venir escrita al revés, ¿no? Sometimos pues a Dios, ahora resistí al diablo. Vos, yo. No dice el Señor someteo, pues, la palabra someteo pues a Dios, ya está. No, resistilo, orá, clamá, reprendé. Ponete en las manos de Dios. Deja que Dios haga, que tome control de todas las cosas. Pero el diablo resistirlo cuando te viene con mentiras. Cuando te dice se terminó, ya está, vos no sigas más. No luché por esto, no luché por aquello. Si es de Dios, Dios te va a dar la victoria. Porque el enemigo siempre va a venir con esas cosas. Porque él quiere destruirte nada más. Quiere quitarte la fe, la confianza, la esperanza.
que hay en tu corazón. Él quiere apagarte esa llama, como se cantaba hace un rato. Quiere apagarte ese fuego. Quiere que quede ceniza nomás. Pero si tú te sometes a Dios y resistís al diablo, vas a salir adelante. Huirá de vosotros, dice. Amén. Señor, qué bueno. Yo me gozo con esto, hermano. Y me gozo con ustedes también, compartirle. Para que ustedes puedan tomar esa pelea, esa lucha, sometida a Dios. Sométase a Dios. ¿Cuánto le cuesta así? Porque de pronto ve que pasa lo mismo y que mañana por ahí pasa lo mismo. Es que como que se quiere someter, pero viene el enemigo y le pone una cosa y otra vez la entra. Sométase a Dios. Y el diablo va a huir de vosotros, dice. Aleluya. Dice así el último versículo. Acercaba a Dios y Él se acercará a vosotros. Después, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ese es un problema también, los de doble ánimo. Porque Santiago mismo, por ahí dice en los primeros versículos, son como nube que la lleva y la trae el viento. Porque hoy estás fuerte, mañana estás sin ganas de nada. Hoy estás confiando en Dios y mañana no sabes lo que pasa. Te desilusionás, te entristecés, te pones mal. Entonces hay que ponerse firme. Hay que tener ese ánimo en Dios y no cambiarlo, no hacer que el otro día se terminó lo que era ayer, o lo que es hoy y mañana se termina. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Dios es fiel y es amoroso, porque te ama a ti y me ama a mí. Él quiere que sus hijos caminen conforme Él quiera, porque Él te ama. Él quiere darte nueva fuerza cada día, hermano. Qué bueno ver a nuestro Dios. Miramos el último versículo también acá en Filipenses. Gracias, Señor. Acérquese a Dios. Amén. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus dificultades? Lejos de Dios va a ser difícil, aunque usted venga a la iglesia, aunque usted lea la Biblia. Lo importante es estar cerca de Dios, en comunión con Dios, en oración, hablar con Él. Así como le cuenta a un hermano, una hermana, mira, tengo este problema, sí, contárselo a Él también. Especialmente decirle, papá, Señor mío, tengo este problema y yo no lo puedo arreglar, no lo puedo solucionar, pero me acerco a ti y la palabra te dice, si tú te acercas, yo me acerco. Aleluya. Acercado a Dios y Él se acercará a vosotros. Él quiere acercarse, pero llámalo, búscalo, permítele a Él, porque Él quiere estar cerca de ti siempre, no cuando tú estás bien o más o menos, y por ahí cuando te sentís mal, bueno, ¿qué he hecho yo si hago esto, hago aquello? ¿Qué hice yo si yo voy a la iglesia, hago esto? Y mira cómo me pasa. No. Sabe que Dios lo tiene en cuenta, lo que vos haces, lo que vos no haces. Dios tiene en cuenta en tu corazón todas las cosas, lo que hay. Y te ama. Por eso dice, acérquense a mí. Eres Dios. ¿Quién somos nosotros? Y puede decir, Señor, acércate a mí. Nosotros tenemos que ir a Dios. Él se hizo lo posible como Padre, envió a su propio Hijo, dio la vida en la cruz del Calvario. Sufrió el sacrificio. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a Él. Aleluya. Para que nosotros vayamos a Él. Dice, Señor, perdónanos. Y Él te perdona, porque te ama.
tenemos que estar cerca. Deje que esa llama arda. No la opaque, no la apague usted. Porque ¿sabe quién apaga la llama? Nosotros. Cuando descuidamos lo que es Dios y su palabra, y su bendición, y su amor, y su misericordia, y su fidelidad. Gloria a Dios, bendito Dios, Señor, aleluya, gloria a Dios. Después a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo tu nombre. Sí, Señor. Filipenses, dije Filipenses 2, 3. Respecto a esa la vanagloria de lo que estamos hablando recién, dice esto. Cuando Pablo le escribe a Timoteo también, no, en Filipenses, perdón, dice, 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, con amor. Nada se hace por contienda o por vanagloria o por sentirse, como decíamos, superiores en lo que es la vanagloria de la vida. Nada de eso. Solo por amor. Con mi hermana, con mi hermano, nos amamos. Hermano, te tengo que decir algo. Con amor. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo y de sus hijos. Porque ¿sabe qué? Nosotros este problema que tenemos acá, que podemos tener, no vamos a tener allá. Porque si yo tengo un problema con él, no, perdón, no me interesa nada, no sé si voy a entrar. Tal vez el otro sí, pero yo. Entonces tenemos que tener bien en cuenta todo esto. Porque esta es la iglesia de Jesucristo. ¿Usted lo cree? Esta iglesia es de Jesús, es del Señor. Porque nos ama, porque te ama. Amén. Gracias, Señor. Qué bueno que es nuestro Señor. Así que tenemos que seguir luchando, confiando y aprendiendo cada día más de su palabra. Aleluya. Y en su palabra sabemos cuánto nos ama Dios. Si usted quiere saber cuánto le ama a Dios, lea la palabra de Dios. Ahí va a entender. Para poder decirle gracias, Señor. Le va a poder desparramar en el piso y decirle gracias, Señor. Porque me tuviste en cuenta, porque me amaste. Y porque me perdonaste de todo lo que fui. Y acá estoy, gozoso en ti. Amén. Señor, oro en esta mañana por esta palabra. Solo pido, Señor, que tu Espíritu Santo haya tocado las vidas, los corazones. Y te doy gracias por todo lo que pusiste en mi boca, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por mis hermanos, mis hermanas que han escuchado. Y por las redes sociales, tal vez también, Señor amado. Bendiga sus vidas. Este es un tiempo donde tenemos que estar preparados porque Jesucristo viene pronto. Entonces tenemos que saber y preparar nuestras vidas, Señor amado. Como aquel que quiere viajar y prepara su valija para partir, Señor amado. Es como cuando nosotros nos entramos a preparar, para estar preparados cuando tú vengas, Señor. Estar listo. Señor, ayuda en nuestras vidas. Ayuda a mis hermanos, mis hermanas. Aún aquellos que quizás han escuchado o están viendo o verán, que no te conocen a ti, Señor, pero que puedan tener un encuentro contigo también. Así damos gracias, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí. Tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes sus problemas, sus dificultades, sus luchas. Tú sabes, Señor, lo que están viviendo, lo que están pasando. Y a veces, Señor, hay momentos que pareciera que todo va bien y de pronto todo se viene abajo. Señor, ayúdanos para ser de un ánimo solo, no de doble ánimo, como decía la palabra. Para que no nos lleve un día estar en las alturas y otro día allá abajo,
sino que podamos permanecer fieles a ti, Señor amado. Damos gracias por todo, gracias por todo en esta mañana. Gracias por los cánticos, por las alabanzas preciosas que hemos tenido, que hemos cantado tu nombre, Señor, para alabarte, para bendecirte. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, para que esto pueda ser de bendición, Señor, para nuestras vidas en todo tiempo. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Quizás también quiero orar por algunos que están enfermos, Señor, que están pasando enfermedades, lucha. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos por nuestros hermanos que nos pueden venir, que nos pueden llegar por esos problemas. Señor, extienda tu mano, hace sanidad en tu pueblo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado. Orando por todos, Señor. Por nuestros seres queridos, por nuestras familias que están pasando también problemas. Oh, en el nombre de Jesús, ponga tu mano, Señor, y obre, Padre, en este día. Muchísimas gracias te doy por todo. Amén y amén. Gracias, Señor.